Bienvenidos a una nueva emisión de Entre mitos y realidades, en la que seguiremos hablando del divorcio, tema que iniciamos la semana pasada y que hoy enfocaremos en la etapa del llamado posdivorcio, es decir, en lo que sucede después de firmados los papeles de la separación. Cómo afrontar la nueva realidad y, sobre todo, cómo intentar que nuestros hijos sufran lo menos posible son las cuestiones principales que abordaremos con las especialistas que nos acompañan en el estudio. ¿Nos recuerdas quiénes son nuestras invitadas, Catalina? Claro, Pilar. Hoy tenemos el gusto de volver a saludar a Eda Lorna Venegas, maestra en psicoterapia familiar y de pareja. Además, es docente en desarrollo humano, así como en maestrías de población, salud, familia y psicoterapia. Y también le damos la bienvenida a Susana Salazar Gomora, maestra en psicoterapia psicoanalítica individual, trabaja con niños y jóvenes que tienen bajo rendimiento académico y con padres en proceso de divorcio. Pues Susana, de inmediato, una vez que se consumó el divorcio y que ya tienes el papelito, sigue una etapa también muy importante, que hay que trabajar con los hijos, ¿no es así? Claro que sí, empieza el momento en el que hay que resolver ese duelo, esa pérdida de la pareja, esa pérdida de la aparente estabilidad. Digo estabilidad porque en ocasiones es toda una pelea aunque estén juntos. Entonces, este proceso de duelo es importante que los padres permitan vivirlo y a su vez le van a permitir a los niños también vivirlo. Si no dan esa oportunidad de ese duelo, finalmente van a ir arrastrando y bueno, la llegada de una nueva pareja va a ser el caos más allá de la tranquilidad. O sea, es como la pérdida de un familiar, claro, digamos, muy cercano, ¿no? Así es, y que en promedio en los niños, bueno, podemos decir que es darles ese tiempo de 6 meses a 1 año, depende de cada uno de los niños. Sin embargo, hay que dar esa oportunidad. Así como muere un familiar físicamente, aquí hay una muerte, pues de alguna manera emocional y en ocasiones también una lejanía física como tal. Entonces es un duelo. Pero, Eva, ¿y cómo se vive? ¿Cómo hay que vivir ese periodo de duelo? Sí, bueno, yo creo que hay que aclarar que el duelo es un proceso, no es una pastilla en donde se la toma uno y rápidamente esa pérdida se resuelve y ese vacío se llena. No. Definitivamente yo creo que una de las problemáticas que se prolongan después de los divorcios son duelos no resueltos, duelos que no se han procesado, que no se han elaborado. ¿A qué me refiero? Que tenemos que pasar, no todo mundo tiene que pasar exactamente por estas fases, pero los duelos tienen fases. La primera fase es la negación, en donde obviamente no podemos entender lo que está pasando, no lo vemos, y si lo vemos, simplemente no lo aceptamos. Entonces seguimos, exactamente, seguimos con que aquí no ha pasado nada, esto se va a arreglar. Y en esta etapa de la negación, la fantasía es muy importante, porque la fantasía es de que vamos a regresar, esto se va a componer, nos vamos a reconciliar. Y esto es muy importante, hay mucha gente que se queda ahí, precisamente en la negación de la no aceptación de una realidad. La siguiente fase es la etapa que le llaman el enojo, le llamamos el enojo, que puede ir pues de grados, enojo, agresión, rabia, y esto obviamente en esta etapa justamente es cuando viene como en la separación y en este divorcio, es este enganche de donde yo lo veo como escaladas de agresión de las parejas, aún ya con el papel firmado,
siguen Siguen ahí. este intercambio, es una batalla campal, porque se está en esta etapa del duelo donde hay mucha rabia de por qué tú me hiciste, tú me dañaste, tú me dejaste, tú me arruinaste mi vida. Es decir, se culpa porque hay una proyección masiva de la culpa, de los errores y de las fallas, de que ese matrimonio esté fracasando. Entonces pero mutuo. Entonces, esta es una etapa muy complicada. Esa sería la segunda etapa. La segunda, del enojo. Y luego la viene... tercera viene, y después viene la calma. Después de la tormenta empieza la calma, que es la tristeza, el desánimo, el no tener como, pues, para dónde ir, la desesperanza, la culpa, que eso es terrible, o se culpa al cónyuge o se culpa A una misma. a uno mismo. Decir, bueno, ¿en qué fallé? Es mi culpa y voy a arruinar mi vida, la vida de mis hijos, no es posible. Y aquí el riesgo es de que se entre en una depresión. Y esto es importante, estar muy atentas a todas estas sintomatologías para atenderlo a tiempo. Esto es prevenir también. La siguiente etapa es, bueno, el reconocimiento y la aceptación de la al situación. final, que es, yo creo que, pues, de lo más difícil. Y yo creo que los cónyuges, este duelo más o menos, digamos, entre personalidades más o menos funcionales, normales, sin ningún problema caracterológico de personalidad o trastorno, digamos que más o menos se calcula entre 2 años y 4 años. Normal. Las 4 etapas. Sí, hay quienes van transitando a su ritmo, no hay una receta, no hay una regla, hay quienes empiezan con la tristeza y después con el enojo, o sea, digamos que esto es didáctico para el público, entender los mecanismos y los procesos y las emociones y lo que se va afectando en el mundo interior, que a su vez pues se refleja en el comportamiento, en los hábitos, porque hay un cambio, se rompe el equilibrio y obviamente en este desequilibrio, pues los hijos, como habíamos comentado en el programa anterior, todos salen afectados. Pero sí, perdona, ¿estas hay que etapas aclarar. las pasan también los hijos o solamente los padres que se divorcian? Estoy hablando de los padres ahora. En esas etapas. En esas etapas. Los hijos no se divorcian. Y esto sí hay que aclararlo, porque pareciera, y vemos en consulta, que vienen las familias que se fracturaron porque vemos que los hijos no pueden restablecer un vínculo con el padre que salió El de que se casa va. o el que perdió la custodia. Se rompe. ¿Pero por qué se rompe? Esta es una pregunta importantísima. Quienes se divorcian son los padres, no los hijos. Y yo creo que aquí, yo creo que desde pequeños a los hombres tenemos que educarlos para permitirles ir teniendo un anclaje emocional para cuando la vida es así, es de encuentros y de desencuentros. Aquí tenemos que revisar cómo han sido nuestras separaciones a lo largo de la vida. Desde que nos separamos de mamá del seno familiar, cuando fuimos la primera vez al colegio, y esos dramas que vemos todo en septiembre, el primer día niño del llorando, colegio, la mamá llorando. son los dramas de la separación. La vida está compuesta de encuentros y separaciones. El primer novio, cuando los hijos se van a estudiar al extranjero. Es un continuo, a lo largo del ciclo de la vida, vamos teniendo estas separaciones. Tenemos que estar preparados. Preparémonos en la vida, no nada más para unirnos, sino también porque en la vida también hay ciclos que se terminan. Y los hijos, hay que decir, bueno, este ciclo en que papá y mamá estaban juntos se terminó, pero no se termina la relación con tu padre o tu madre. Y esto es un trabajo vital. Susana, actualmente sé de muchos niños que viven custodia compartida. Pasan una semana con el papá, una semana con la mamá.
¿No resulta eso un embrollo para una criatura? Claro que sí, resulta confuso, resulta muy angustiante para los niños. Finalmente, aquí una de las recomendaciones principales es que los padres puedan mantener una equidad, un equilibrio en cuanto a las reglas, en cuanto a las actividades. Es decir, que el niño no perciba que vive en dos mundos completamente opuestos. Es decir, si en casa de mamá duerme a las 8, que en casa de papá también duerma a las 8, porque finalmente les genera más angustia. Ya venimos de un desajuste, de un rompimiento, y ahora cada 8 días, ¿no? Cada 15 días tengo que hacer un rompimiento de una estructura dentro de casa, de unos hábitos, de actividades que yo realizo día a día. Entonces es importante que sean muy similares todos los hábitos, todas las reglas, para que los niños puedan vivir este cambio lo más tranquilo posible, y digo posible. Pero se me hace muy difícil, Susana, porque justamente muchos de estos padres Claro. o madres ya tienen otra pareja y entonces se ajustan los términos a los de la nueva pareja. Te lo digo porque he conocido varios maestros que se han quejado conmigo de que tienen problemas con los niños que viven este tipo de situación. Claro que sí, en las escuelas es muy evidente en donde los niños terminan en ocasiones hasta justificando, que esa es la ganancia también en ocasiones para los niños, justificando no traje, no completé toda Eso. mi tarea, etcétera. ¿Por qué? Porque estaba en casa de papá y todo mi material está en casa de mamá. Ahí es importante que como padres no ayudemos a estos hijos a justificar la cuestión escolar. Sin embargo, si es de manera constante, finalmente es una conducta que mi hijo me está manifestando algo, me está manifestando que hay un caos, que no está logrando equilibrarse en toda esta relación con papá y con mamá en lugares diferentes, y que además la llegada de la pareja modifica, de una nueva pareja, modifica también el entorno de los hijos, y que finalmente ahí, bueno, es importante que los padres vayan dosificando esa nueva llegada de la pareja para que no sientan los niños que les estamos quitando, ¿no? Que antes pasaban el fin de semana papá e hijo y ahora pasan el fin de semana con otra persona más. Entonces, ir poco a poco incluyendo a esta nueva pareja. Creo que nos quedamos aquí de momento porque tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos. De regreso con este tema tan importante, Eda, yo te quería preguntar, igual que lo que acaba de comentar Susana de esta custodia compartida, hay padres que simplemente se esfuman. ¿Qué ocurre con esos niños y cómo ayudarles? Bueno, lo que ocurre con los niños es que muchas veces se les está privando el apoyo, no nada más emocional de la presencia de ese padre, sino del apoyo económico. Es decir, a veces encontramos que las madres, después de firmar el divorcio legal, empieza la batalla por la pensión alimenticia. Y es una lucha de veras muy desgastante, sobre todo para muchas mujeres, que acaban cansadas, hartas de estar lidiando con el ex para, oye, te Así es. recuerdo que no has depositado y qué pasó y no puedo pagar la colegiatura. Y esto se viene haciendo como una pequeña bolita de nieve que va haciéndose cada vez más grande. Tenemos que parar. Y hay que poner límites, no seguir permitiendo y protegiendo a los hombres. No quiere decir que sea al revés, hay que aclarar, porque también hay hombres que después del divorcio quedan, ahora sí que sin la familia, sin su casa, sin los hijos, y a muchos están desempleados y no tienen la economía resuelta, cuando la mujer sí y la madre sí. Es decir, no podemos generalizar, pero sí es importante que el que, digamos, está
pues al día a día resolviendo y satisfaciendo las necesidades primarias de los hijos, el gasto, la comida, la escuela, el uniforme, útiles. Pero de etcétera. todas formas, en cualquier divorcio o en la mayoría, Ajá. aunque el padre, que es normalmente el proveedor, quiera seguir aportando, la familia sufre una merma del poder adquisitivo, ¿no? Porque son dos casas ahora que hay que mantener. Por supuesto, la división, justamente esto es lo que provoca, es dos casas, dos hogares. Entonces, hay que comprarle el cepillo de dientes, la pijama, o sea, doble, porque tiene que, pues, estar en esta transición de estar viviendo y conviviendo en dos hogares. Y eso se le explica al hijo, hay que explicárselo. Hay que explicarles. Justamente lo que decía Susana, ser muy claros de que son nuevas reglas de funcionamiento, es una nueva organización. En cada hogar hay reglas, pero sí es muy importante que los padres tengan esa capacidad, que no pierdan ese diálogo y esa comunicación, porque lo que normalmente, la realidad es que se pierde la comunicación, están tan enojados, no se quieren ni siquiera ver, menos oír. Oigan, tienen que hacer algo, porque tenemos que ponernos de acuerdo de qué vamos a hacer con los hijos y establecer acuerdos mutuos, de mutuo acuerdo, para ver cómo manejar, orientar, establecer ese nuevo reglamento a los hijos y comunicárselos a ellos directamente, no a través de ningún intermediario. Susana, y con los que ahora pasan a ser hermanos, me refiero a cuando el padre o la madre contrae una pareja que tiene hijos. ¿Qué les pasa a los niños? ¿Cómo ven a esos otros niños? Hay celos, ¿no? Claro, hay celos, hay rivalidad, todos estos afectos, todos los niños lo van a experimentar en la llegada de estos medios hermanos, ¿no? O de estos hermanastros, etcétera. Hay niños que les ponen nombres muy, muy usuales. Sin embargo, ¿qué va a beneficiar o qué va a perjudicar? Lo que va a perjudicar es que si yo lo hago de manera impulsiva, de manera muy invasiva, que llegan estos hijos, que llega esta nueva pareja, entonces claro que el enojo, la rivalidad, van a ir aumentando. ¿Qué puede beneficiar? Si yo lo voy haciendo poco a poco, si yo lo voy presentando, yo estoy siendo clara con mi hijo, que acá hay una nueva pareja, que esta pareja tiene hijos ya. Si yo soy clara, vamos a evitar mucho las confusiones, las malas interpretaciones, los celos en un nivel intenso. Pero qué tan fácil, Susana, es controlar las propias emociones. Claro, es difícil y es permitirle, que partimos desde ahí, permitirle que mi hijo pueda expresar en un inicio estos celos, esta rivalidad, esta envidia. Si yo le permito, voy a favorecer ese proceso, como decía muy bien Eda hace un momento, es un proceso. Si yo limito de inmediato a mi hijo en estos sentimientos, finalmente es como una olla express. Los va a ir acumulando y va a llegar un momento en el que va a explotar. Entonces, es permitirlo y no tenerle miedo. Eda, ¿qué pasa cuando un hijo dice, yo no quiero vivir con el progenitor que el juez ha decidido o la familia ha decidido, quiero irme con el otro padre? ¿Es conveniente que él decida o no? ¿O es un acuerdo entre los dos adultos? Ajá, yo creo que también tenemos que considerar, no olvidar las edades de los hijos del divorcio, ¿no? ¿Qué edades? Si es un niño, son niños y adolescentes menores de edad, ellos no pueden decidir, son hijos de familia y la decisión está supeditada a los padres. Y en los adolescentes vemos muchísimo esta necesidad de rebelarse, de buscar
ese modelo de identificación, está buscando su identidad y no quiere más confusión. Si ya internamente ya la trae y luego en su entorno ve y dice más confusión, está buscando esa claridad. Y entonces a veces la oportunidad de la nueva pareja, del papá, de la mamá, le resulta hasta atractivo decir, híjole, pues otra cosa diferente, a lo mejor algo que no, mis padres no han acabado, mi madre no ha acabado de hacer o mi padre no ha sabido conducir. A lo mejor con la nueva pareja damos ese cambio tan necesitado, porque la verdad, ¿cómo estamos viviendo este divorcio? ¿Como un fracaso? ¿Como una oportunidad de replantearnos nuestra existencia, nuestra relación, nuestras ¿Hay algún broncas? periodo de tiempo que tenga que esperar, que sea prudente esperar entre un divorcio y la nueva pareja? Yo soy de la opinión que sí, porque me ha tocado ver que todavía hay muchos residuos de partes irracionales y muy inconscientes que se ponen en juego en estas separaciones y luego coloquialmente se dice, dicen los hombres, luego se está muriendo la mujer y ya tienen a la que sigue. Yo digo, pues son ellas y ellos, porque tenemos tanto miedo a la soledad, al vacío, la incertidumbre del nuevo futuro. ¿Qué voy a hacer? Pues si me movieron el tapete. Esa estabilidad nos mueve miedos, nos mueve angustias, nos mueve, vaya, es una mezcla de emociones en donde a veces no sabemos lidiar con ellas y creemos que pues si me vuelvo a agarrar de la nueva pareja, pues que la pareja me sirva de colchón, de consejero y que además me resuelva los problemas del ex. Es un error. Cada uno tiene que vivir su propio proceso y sí necesita tiempo. Eso de un clavito saca otro clavo, yo no estoy de acuerdo y es bien común, ¿eh? Pero muy común, Muy bien común. lo dijiste. Claro. Susana, ¿y es benéfico que los padres, una vez separados, divorciados, tengan actividades en común con los hijos, como cumpleaños, como primera comunión? ¿No? Sí, finalmente, haya o no haya una nueva pareja, hay situaciones o hay eventos en los que papá y mamá son los importantes, ¿no? Tal vez me acompaña mi pareja y esa pareja me está acompañando, no está siendo el sustituto de papá o de mamá. Entonces sí hay decisiones que papá y mamá necesitan hacer, como la graduación, como la primera comunión, en la que el rol que tiene papá y mamá le va a dar una seguridad y el niño va a decir, bueno, siguen constante. Ellos están divorciados, más no mis papás, y yo no estoy divorciado de mis papás. Pero eso implica un poco que hemos tenido un cambio tan profundo. Es decir, antes pues, se veía el divorcio como el horror. Ahora que ya nos divorciamos y estamos como los gringos, muy civilizados y todos en manada. No, finalmente es complicado llegar a este punto en el que podemos ir al cumpleaños, podemos ir a la graduación. ¿Por qué? Porque generalmente, y por eso es un tema muy importante a que la gente sepa, porque es un tema que llena los consultorios, porque los padres se quedan en el enojo. Entonces, obviamente, no pueden ir a la primera comunión juntos porque ya están molestos, tienen planes diferentes, quieren organizar diferente el cumpleaños. Entonces, si yo estoy tan enojada con el ex, entonces mejor me abstengo y lo que busco es un acuerdo para que mi hijo pueda tener ese cumpleaños, pueda tener esa graduación, no perder de vista lo que mi hijo realmente está necesitando y no ocupar esos eventos como un ring, vamos a llamarlo así. Sí. Eda, y en este proceso, ¿qué papel tiene la familia extendida? Los abuelos, los tíos, primos. Ay, Pilar, has tocado un punto importantísimo, porque justamente en esta irracionalidad en la que están los ex y siguen prolongando ese conflicto y esa pelea, quienes
están muchas veces atizando esa pelea y ese conflicto, que lejos de elaborar ese duelo del que ya hablamos, es perpetuarlo. No, pues ahora sácale, ahora véngate, ahora no te dejes, ahora, pero ¿cómo? Ahí está, ¿no? Pero claro, es decir, cuando nos casamos, ¿por qué creen que hacemos estas ceremonias en las bodas y invitamos a nuestros clanes? Y que además nos presentamos así de lejitos y además nos sientan del lado derecho de la esposa y del lado izquierdo. De la novia. Porque justamente esta es la presentación ante la sociedad de con quién yo sí cuento. ¿Quién? No nada más soy yo, es todo este clan me pertenece y me va a apoyar. Y yo, la verdad, honestamente, muchas veces los padres se equivocan apoyando a hijos que están tratando injustamente, inclusive están violentando a la pareja, a la ex, y castigando a los hijos por los propios padres. O sea, los abuelos también se sirven de victimarios. Claro. Mejor que no se metan, ¿no? Por favor. Está muy bien en que formen esa red social de apoyo. Sí es muy necesario esa red social de apoyo de abuelos, tíos, amigos. Es importantísimo acompañar en estas fases del duelo, de una separación, tanto a ellos como a ellas. Pero, por favor, no abonen, no aticen estas escaladas de violencia que es el infierno, se convierten en el infierno. Susana, ¿y cómo afecta a un niño el envenenarlo hacia la pareja de su padre, hacia su padre por haberse ido, etcétera, etcétera? Sí, finalmente tomamos en ese momento a los niños como esa arma, ¿no? Para poder herir al otro. Y que generalmente estas nuevas parejas son las personas a las que les van a depositar todo lo negativo, todos los enojos, todas las frustraciones. Entonces, funcionan estas nuevas parejas como un bote de basura, vamos a llamarlo así, y que es más fácil depositar este coraje hacia esa nueva pareja que hacia mí, ¿no? Reconocer ese coraje que yo tengo, o hacia la mamá o el papá de mi hijo, y que finalmente hace que los niños se sientan en una lucha entre la espada y la pared, entre a quién atacar y a quién cuidar, y que finalmente, bueno, pues ahí es importante que los hijos son aquellas personas que pueden recibir el cariño y el amor más allá de ser una herramienta. Ok, pues gracias Susana y gracias Eda por compartirnos sus conocimientos, experiencias y consejos en un tema tan delicado como es el del divorcio. Y a usted que nos está viendo, lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana aquí por Canal 11 en un nuevo programa de Entre Mitos y Realidades.